Si tú eres una persona que tiene temor de que es que los gobiernos están confabulando para aprovecharse de nosotros y para dominarnos y controlarnos, etcétera, mira como cristiano, como una persona que quiere obedecer a Papito Dios Todopoderoso, que hace 2000 años en la época de nuestro Señor Jesucristo los romanos habían controlado ya una región muy vasta de lo que se conocía como el mundo en ese momento y la dominaban y la tenían subyugada, ¿no es cierto? Y se aprovechaban de ellos y los esclavizaban y los robaban y los usurpaban y los tenían controlados y dominados a la fuerza. Y en medio de esas condiciones sociopolíticas, nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, de quien su palabra no pasa en una coma, nos da un comando, una instrucción muy clara que no tiene condiciones. Bueno, pues miremos, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, nos dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Toda persona, someteos a las autoridades, muy claro, ¿no es cierto? Miremos, hay muchas referencias, por ejemplo en Tito, capítulo 3, dice, recuérdales que estén sujetos a sus gobernantes, a sus autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. ¿No es cierto? En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, a toda. Y hay muchas otras referencias, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y es que las autoridades no son solo el gobierno, están las autoridades gubernamentales, pero también están las autoridades de salud, también están las autoridades del trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Recordemos cuando, por ejemplo, nuestro Señor dice, esclavos, compórtense con sus amos como si trabajaran para el Señor, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto muy clave. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la instrucción que nos da? Obediencia a todas las autoridades. Y ellos estaban en medio de esa situación en la que ya era evidente por cientos de años que los abusaban, que los dominaban, que los controlaban, que los robaban, que se aprovechaban de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que nos quieren engañar y todo. Ellos ya vivían eso y ese es el mandamiento que da. El segundo aspecto que quiero que prestes atención es la actitud que se debe llevar para cumplir eso. Los romanos, por ejemplo, tenían la autoridad legal de hacer caminar a una persona llevándole su carga por una milla. ¿Y cuál es la instrucción que reciben de Jesús? Si te obligan a hacerlo por una milla, camina otra. Y si te roban la chaqueta, dales también el saco, ¿cierto? Y si te golpean en una mejilla, ponle también la otra. Esa es la actitud que se debe cumplir a esa obediencia a las autoridades, ¿no es cierto? Evalúa cuál es tu actitud. ¿Es una actitud disociadora? ¿Es una actitud rebelde? ¿Es una actitud combativa? ¿Es una actitud de infringir miedo a las otras personas y de asustarlos y de confundirlos y un video y lo otro y esta cosa y la otra? Eso no es una actitud cristiana. La actitud cristiana es una actitud de unión, de fe, de esperanza, ¿no es cierto? Es una unión de convivencia, es una actitud que crea cosas positivas, no cosas negativas. Revisemos nuestra actitud. Es una actitud rebelde y arrogante en la que pensamos que es que yo voy a hacer justicia por mi propia mano y yo puedo controlar las cosas de mi propia manera. ¿O estamos teniendo como los cristianos de esa época, dispuestos inclusive a morir por ser obedientes a lo que nuestro Señor le decía? Y por último, un aspecto muy importante. Papá Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, no ha dejado de reinar. Hoy en medio del COVID, Él sigue siendo quien está en el trono. Nada pasa en la creación sin su autoridad. Él es quien permite todo lo que sucede. Si tenemos miedo o dudas, debemos tener fe, confiar en el Señor. Recordemos que otra parte de las Escrituras nos dice que cualquier cosa Él la hace que trabaje para bien de los suyos. Y si en últimas uno tuviese que morir por el abuso de otros o qué sé yo, como los cristianos de esa época, lo debemos hacer con fe en el Señor, porque obedecemos su palabra, lo que Él nos dice. Él sigue siendo rey hoy, Él reina hoy y siempre.